la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Signos Vitales en CTX Colombia. Hoy vamos a tomarle el pulso y a hacerle una tomografía axial computarizada a la campaña de Iván Cepeda y el desconcierto que evidencia esa campaña después de la primera vuelta presidencial. Hay que decirlo con claridad, Natalia. El pacto histórico está en una crisis de nervios. No está al borde, está en una crisis nerviosa, sin antecedentes en la historia política del país. La campaña Cepeda se observa desubicada, desconcertada, desesperada y muy ansiosa, pues el resultado del domingo los dejó con realidades que no son capaces de procesar, ni mucho menos de enfrentar. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. En Signos Vitales vamos a hacer un examen profundo de la crisis que vive el petrismo a 4 días de la primera vuelta. En la mayoría de resultados del análisis aparece como factor común la palabra liderazgo. Es por esta razón que esa palabra la oirán muchas veces en esta emisión. La primera muestra de la profunda crisis por la que atraviesa el petrocepedismo, Natalia, tiene que ver con los bandazos, enormes bandazos del candidato y del autoproclamado jefe de debate de esa campaña, el delincuente presidente. Al conocerse los resultados, Petro salió como la gran cosa a desconocer el preconteo y a gritar otra vez que se había presentado un fraude. A ese relato se sumó rápidamente Iván Cepeda, muy obediente, repitiendo las palabras de su amado líder como si fueran una verdad revelada y absoluta, cuando ya todas las misiones electorales ya habían dicho, aquí no se presentó fraude, Natalia. Yo me pregunto, Jaime, yo estuve revisando los resultados, me pregunto si a él no le pareció muy extraño y no le pareció un fraude que existieran mesas donde el 100% hubieran votado por Cepeda. Lo mejor es que esas mesas del 100% las metió él mismo en el Excel que está proclamando, las metió esas mesas, es decir, está diciendo que el candidato Cepeda hizo fraude. O sea, Petro es tremendamente inteligente, Natalia. Otra vez estaría borracho, no sabemos. No sabemos. Sin embargo, solo pasaron 12 horas y Cepeda pues reculó. Y según él, en una muestra de seriedad y transparencia, sobre todo seriedad y transparencia, aceptó que el sistema electoral no fue infiltrado por el presunto fraude que la noche anterior dijo que se había presentado. Yo digo, ¿a quién le vamos a creer o a quién le va a creer mejor el petrocepedismo? ¿A Petro y su gritería arbitraria e ilegal o al candidato y su rectificación? Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora, tengo que decir, porque en esto soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esta labor evidencias sobre hechos que sean, pues digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Ese bandazo es gravísimo, pues está mostrando que en la campaña del pacto histórico hay dos liderazgos enfrentados y en disputa. Uno, ilegal e ilegítimo, que es el de Gustavo Petro, violando la ley como es su naturaleza. Y otro, el de Cepeda, que sabe que al seguir con el falso relato del fraude, aleja a los sectores del centro que se informan, que escuchan a los jefes de las misiones electorales y que entienden que el sistema electoral colombiano es robusto y garantista. Esa es una realidad y en los sectores del centro están con las antenitas puestas y absorbiendo toda la información, Natalia. Y no solo eso, Jaime, yo esta vez fui jurado de votación y noté que ya no eran tanto los profesores, porque generalmente siempre era lleno de profesores, ya hay muchas personas como yo, común y corriente, que van, miran el proceso y dicen, pues madre, es un sistema totalmente garantista. Claro, por supuesto, Natalia. En el fondo de la disputa hay una realidad que sale a la luz con fuerza. En la campaña del pacto histórico hay ausencia de liderazgo, pues Cepeda
No es el líder que asume tareas, ni encabeza las estrategias, ni convoca. Lo de él es el cálculo, la acusación permanente, como dice nuestro amigo Mauricio Morales Moreno, es decir, el libreto de señalamiento y el laufarre permanente. De acuerdo, es que es lo único que sabe hacer Cepeda, poner denuncias. Por fuera del libreto de la acusación judicial, como lo decía, Cepeda no existe, no tiene nada para mostrar y queda como un sujeto además que ha mamado de la teta del Estado durante toda su vida sin realización alguna, salvo la persecución judicial a través de sus amigos y compinches de Azonal Judicial y del colectivo Alvear Restrepo. De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia. A ver, ¿y cuándo acá la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor de la Espriella? Aparecen ahora respuestas de la Federación Colombiana de Fútbol diciendo que ese es un artículo comercial. No, no lo es. Pero me viene a eso de ser ahí. ¿Cuál es mejor, esta, la del 2021 o la que es actual, la amarilla? El otro bandazo fue el de la camiseta de la Selección Colombia. Hágame el favor. Antes esa camiseta era apreciada e incluso se apropiaron de ella en el pacto histórico. Pero otra vez, la falta de liderazgo y la incompetente asesoría en la campaña los llevó a descuidar la simbología y dejaron que la campaña de Abelardo de la Espriella se apropiara de un símbolo que es, en definitiva, lo único que une a todos los colombianos. Vamos a comerciales. En Sontrix, elevamos tu seguridad y comodidad al siguiente nivel. Somos especialistas en instalación y mantenimiento de ascensores, garantizando eficiencia, confianza y alto rendimiento en cada trayecto vertical. Además, transformamos tus accesos con puertas eléctricas para paso peatonal y vehicular, diseñadas para resistir, proteger y facilitar el flujo diario. Confía en Sontrix, donde la movilidad se encuentra con la innovación. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un entorno más seguro y automatizado. Sontrix. Somos Colombia imparable. Somos una nación que sueña, que crea, que construye. No nos rendimos. Somos Colombia imparable. Somos Colombia imparable. Somos Colombia imparable. Somos Colombia imparable. Continuamos en Signos Vitales en CTX Colombia. Otro síntoma de la crisis de la campaña de Cepeda es el desespero de las huestes petristas que ante la derrota del pasado domingo y la falta de orientación por parte del líder inerte, es decir, Cepeda, decidieron salir a las calles y atacar el bus de la Selección Colombia. Los bochornosos hechos ocurridos en Bogotá muestran el desespero y sobre todo el desconcierto de las bases petrocepedistas que quedaron sin línea estratégica, perdieron el control de la narrativa y terminaron inmersos en lo único que saben hacer, la violencia. Porque el ataque al bus de la selección es un acto violento en el que protestan no contra los jugadores, sino contra su propia campaña, al haber permitido que los contrarios se apropiaran del único símbolo de unidad nacional. De hecho, lo que muestra la violencia manifestada en Bogotá es un liderazgo equivocado que no es capaz de entender que ya no estamos en 2021 saliendo de una pandemia, Natalia. O sea, esa es una realidad de apuño. Que las agresiones y la vulneración de los derechos de la ciudadanía llevan al hartazgo a los colombianos y que esas acciones violentas terminan por deslizar votos hacia la campaña de la Espriella,
e incluso, ojo con esto, pueden despertar el deseo de los ciudadanos abstencionistas de votar por la campaña que no utiliza la violencia como expresión política. Cada manifestación, Natalia, cada acto violento, cada osadía agresiva le dará votos al que promete ponerle freno a la barbarie. Porque vamos a ir a buscar a Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar. Abelardo, aquí están los jaguares, que vamos a ir por ti, narcotraficante, paramilitar, mafioso. Es que la campaña de Cepeda y el desespero histriónico de Petro muestran una realidad, la debilidad del liderazgo del candidato. El propio Petro lo dijo con claridad, abro comillas, sé de las debilidades de la campaña progresista, cierro comillas. Por lo anterior, el propio presidente anunció que asumirá la dirección de la campaña, lo que convierte a la guarida presidencial en el cuartel de guerra del comunismo, algo que es abiertamente prohibido por la Constitución y la ley. Petro no renunció por una razón concreta, el abismo que existe entre él y su vicepresidenta Francia Márquez. Esa decisión de Petro, aunque mucho más ilegal, nos recuerda lo que pasó en Medellín durante el desgobierno de Daniel Quintero Calle, que prefirió renunciar a la alcaldía de Medellín para tratar de darle oxígeno a un débil y ridículo liderazgo, bueno, liderazgo entre comillas, como el de Juan Carlos Upegui. El resultado, perdieron por goleada, porque el ciudadano no es tonto, e incluso algunos de los simpatizantes de esos proyectos de Lampa terminan castigándolos en las urnas, pues sienten que esa renuncia implica un abandono en el que prima la ambición de poder por encima del cumplimiento de un programa de gobierno. En este caso es además un asunto de sobrevivencia. ¿Y por qué hablamos de sobrevivencia? Porque Petro lo que se está jugando en este momento es intentar tener a un títere para garantizar su libertad después de todos los procesos que se le vienen encima. Totalmente, el mismo Bolívar lo dijo. Uh-huh. Todo lo anterior se convierte en una encrucijada para Petro y para el pacto. Saben que Cepeda es un líder débil, que Aida Quilpué, más allá del CRI, ni quita ni pone por ignorante y por adoctrinada, y que una llegada de urgencia del líder intergaláctico genera más dudas que certezas. Los cepedistas se deben preguntar, ¿acaso quieren que un tipo débil lidere a Colombia? Vamos a comerciales. El camino a tu bienestar comienza aquí. Queremos que logres un bienestar real y duradero. No se trata solo de hablar, te acompañamos para que obtengas las herramientas vitales que te permitan gestionar tus pensamientos y emociones y tomes el control de tu vida. Sebastián Montoya, psicólogo. Y continuamos en Signos Vitales en CTX Colombia. El tema de los debates fue otro bandazo tremendo, espantoso, fruto de la desesperación y del desconcierto. ¿Acaso tuvieron que esperar, Natalia, a que el rancho estuviera ardiendo para correr el riesgo de enfrentar a Cepeda con Abelardo? La respuesta es demoledora. Saben que a Cepeda, más allá de acusar, de señalar y de amenazar con lawfare, no le queda fácil debatir, y que tampoco tiene insumos para defender el proyecto del que quiere ser la continuidad. ¿Quién con honradez puede defender la crisis económica, social, el desempleo, la inflación, la hecatombe de la salud, la inseguridad rampante, la corrupción galopante y todo lo que ha significado la demolición que Petro ha protagonizado en estos casi 4 años? Ese es el resumen del gobierno Petro y es el resumen de lo que quiere heredar y continuar el señor Iván Cepeda, Natalia. Le pueden hacer 1000 papelitos. No va a conseguir defenderlo. No tienen cómo. Literalmente, esos son los miedos de Cepeda y de su equipo, que saben que en un debate se van a comer vivo al candidato. Por eso decidieron antes de la primera vuelta tenerlo resguardado. Sin embargo, por el liderazgo equivocado,
No entendieron que la gente tiene derecho a contrastar las posturas políticas, a verificar los hechos y a confirmar su voto o también a cambiar de opinión. Eso es parte del juego democrático. Es que eso de negarse a los debates y luego emplazar al candidato rival a un duelo, ¿no? Es una actitud violenta y totalitaria, pues es citar a alguien en un tiempo determinado para que dé explicaciones de algo. En otras palabras, Cepeda aparenta que quiere poner a De la Espriella a dar explicaciones, cuando él no está dispuesto a entregar esas explicaciones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque pone condiciones inaceptables para que sea Abelardo de la Espriella el que rechace el emplazamiento, cosa que no ha ocurrido. Y pese a la aceptación del candidato de la democracia, Cepeda reculó y no aceptó. Para completar el desastre de la campaña Cepeda, seguramente el sancionado embajador en el Brasil, Alfredo Saadé, ¿no? Así es, pues llegará como el gran refuerzo para las 3 semanas que faltan de campaña. Definitivamente, un tipo sancionado, radical y golpista como lo es Saade es la mecha que le hace falta a esta campaña para volar en pedazos. Y no solo eso, los resultados en Bogotá, ciudad que consideraban como bastión del petrismo, pues sacudieron los cimientos de la campaña y sacaron a la directora en Bogotá, Susana Mohamed, y nombraron a la brillante, oigan pues, brillante e inteligente Mafe Carrascal. Mafe, ¿qué puede salir mal con la Carrascal al mando? Pues Jaime, digámoslo con claridad, todo, señores, todo va a salir mal con Mafe. Ni más faltaba, es que la niña no tiene amueblada la cabeza. ¿Por qué está en pleno ataque de nervios el comunismo en Colombia? Hay varias razones, además de las mencionadas anteriormente. La primera es que la realidad les mostró que la estrategia de la presión armada, de mandar a la gente a votar con fusiles en la nuca, la del miedo en la periferia, la de los contratos por prestación de servicio, OPS, y el despilfarro de recursos públicos no les alcanzó para pasar de primeros a segunda vuelta. Ellos contaban con ganar en primera o pasar como victoriosos a segunda vuelta. Ese era el peor escenario que ellos consideraban. Ninguno de los dos escenarios se dio y eso los descolocó, siendo una explosión de realidad que los sorprendió y los tomó desprevenidos. Ellos se daban por ganadores. Otro hecho que los tiene en desorden e incertidumbre es que perdieron el caballito de batalla en el discurso, pues Álvaro Uribe salió de la ecuación y en menos de 3 semanas les resulta muy difícil armar relatos, sostenerlos y difundirlos masivamente. Sin apellido Uribe, a Cepeda le queda muy difícil armar una frase y a sus bodegueros y a sus borregos pues les resulta imposible estructurar una estrategia de reposicionamiento veloz, que es lo que exige el momento político actual. Es que son solo 3 semanas y en 3 semanas tienen que redireccionar estratégicamente. Otro enemigo. Claro, Igual. Y posicionarlo. Sí, o sea, se demoraron 4 años posicionando a Uribe como enemigo con el 6.402. En 3 semanas no lo van a lograr. Y menos con el 18.677 ya Por supuesto. Es que finalmente el miedo ha jugado en contra de Cepeda. Pues el pánico se apoderó de los cabecillas, de los socios de los criminales organizados, pues saben que si Abelardo gana, ellos van a terminar presos, ya sea aquí o en los Estados Unidos, de pronto en el Metropolitan Detention Center, por cuenta de los vínculos con el narcoterrorismo. De eso no se van a librar tan fácil y ellos lo saben. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Como siempre, feliz de estar aquí. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos vemos en una semana, Dios mediante, aquí en Signos Vitales, en CTX Colombia, la contundencia de los hechos. CTX Colombia. No se pierda nuestro contenido recomendado. Contundencia de los hechos. CTX Colombia. La contundencia de los hechos.